Capítulo 11. Karafuto del Norte. 7 de enero del año 1 del Nuevo Mundo, Imperio de Japón, provincia de Karafuto, distrito de Okuata. A diferencia de la historia real, la totalidad de la isla de Karafuto se encontraba bajo soberanía japonesa. La unificación de todo el territorio bajo el control de Tokio fue el resultado directo de la guerra nipón-soviética, conflicto que estalló en el año de 1958. Hasta ese entonces, Karafuto permanecía dividida. El sector meridional pertenecía a Japón, mientras que la región septentrional era controlada por la Unión Soviética. Para el archipiélago nipón, esta línea divisoria constituía su única frontera terrestre con otra nación. Con el inicio de la Guerra Fría, los lazos entre Japón, alineado con el bloque occidental, y la URSS, líder del bando oriental, se deterioraron de forma acelerada. No obstante, dado que el Kremlin concentraba su atención en asegurar sus estados satélites en Europa del Este, las fronteras del Extremo Oriente pasaron a un segundo término en la agenda de Moscú. Aprovechando este aparente descuido estratégico, los mandos del Distrito Militar del Extremo Oriente de la URSS tomaron la resolución unilateral, sin el consentimiento explícito del gobierno central, de cruzar la frontera e invadir el sur de Karafuto. Una acción temeraria que detonó la guerra nipón-soviética. Aunque el ejército japonés mantenía planes de contingencia para disuadir un ataque soviético, la ofensiva ejecutada en octubre de 1958 tomó por sorpresa tanto al Estado Mayor como al Poder Ejecutivo en Tokio. Como consecuencia de este desfase operativo, las divisiones blindadas de la URSS lograron capturar el norte de la región meridional en escasamente 24 horas. Por supuesto, el Imperio de Japón no se quedó de brazos cruzados ante la agresión. De inmediato, las guarniciones locales de Karafuto y los refuerzos movilizados desde la isla de Okai estructuraron una sólida línea de resistencia a lo largo del eje que comunicaba las localidades estratégicas de Shikuka y Esutoru. Asimismo, la Armada Imperial desplegó a la Quinta Flota desde su base en Minato para brindar fuego de apoyo a las divisiones de infantería, sumando posteriormente a la Cuarta Flota de Maizuru y a la Primera Flota de Yokosuka. Este despliegue masivo permitió establecer un bloqueo naval absoluto que neutralizó las capacidades de maniobra de la Armada Soviética en la periferia, inclinando la balanza del conflicto en favor del bando japonés. En el teatro de operaciones del archipiélago de las Kuriles, las divisiones de la URSS también habían avanzado, capturando las islas del norte hasta la altura de Shinshiru. Sin embargo, sus intentos de penetrar hacia las islas meridionales se estrellaron contra la férrea defensa de las guarniciones japonesas. Durante el desarrollo de los combates, los gobiernos de los Estados Unidos y el Reino Unido contactaron a Tokio para manifestar su disposición de intervenir militarmente en el conflicto, pero el gabinete japonés desestimó los ofrecimientos, ratificando su postura de resolver la crisis mediante sus propios recursos. Tras una semana de estancamiento en las líneas del frente, el arribo de contingentes frescos de la Armada y el ejército imperial permitió articular una contraofensiva generalizada que empujó a las fuerzas soviéticas de regreso hacia los sectores del norte. Aunque en el plano técnico los tanques de la URSS superaban en blindaje y potencia de fuego a los blindados japoneses, el imperio contrarrestó esta desventaja mediante una precisa coordinación de soporte aéreo y naval de corto alcance, logrando destruir las columnas mecanizadas soviéticas. Asimismo, los intentos de la aviación de Moscú por disputar el control del espacio aéreo fueron anulados con rapidez por los cazas japoneses. Con las rutas de suministro marítimo bajo el control absoluto de Tokio, la situación logística de las tropas soviéticas se tornó insostenible. Fue en ese punto que el buró político en Moscú asimiló la gravedad de los acontecimientos en el Extremo Oriente. Sin embargo, movilizar recursos hacia un frente tan distante requería semanas de trayecto. En ese compás de espera, las divisiones japonesas mantuvieron su avance, trasladando el escenario de los combates al territorio de Karafuto del Norte. Al adentrarse en Karafuto del Norte, las columnas japonesas desarticularon los reductos soviéticos en múltiples enfrentamientos. En paralelo, las brigadas de la Infantería de Marina ejecutaron una serie de desembarcos anfibios de alta intensidad en el sector septentrional de las Islas Kuriles. Para el noveno día de la ofensiva, la totalidad de los territorios insulares del norte habían sido recuperados, y en un lapso de 2 semanas, el control japonés se extendía sobre casi toda la geografía de Karafuto del Norte. Ante el colapso de sus líneas, el Kremlin ordenó la destitución y posterior ejecución de los altos mandos del Distrito Militar del Extremo Oriente que habían iniciado la agresión, entablando negociaciones de cese al fuego con Tokio que culminaron con la cesión formal de Karafuto del Norte al Imperio de Japón.
La resolución de Moscú de ceder el territorio respondió principalmente a la necesidad de estabilizar su flanco europeo, evitando desgastar recursos en un litigio periférico. Asimismo, la entrega de la provincia cumplió una función punitiva contra las facciones militares disidentes que habían arrastrado al Estado a una guerra no autorizada. Los analistas internacionales de la época llegaron a especular que el conflicto en Karafuto detonaría la Tercera Guerra Mundial. Por fortuna, la crisis se contuvo en los límites regionales, aunque es innegable que las relaciones entre los bloques occidental y oriental ingresaron a una fase de extrema tensión que agudizó crisis posteriores, como la de los misiles en Cuba. Tras la anexión, cerca del 40% de la población de origen ruso residente en Karafuto del Norte optó por la repatriación hacia la Unión Soviética. No obstante, el 60% restante prefirió tramitar la nacionalidad japonesa. En esos años, el norte de la isla carecía de obras de infraestructura de consideración, mientras que las ciudades del sur, como Toyohara y Otomari, experimentaban un acelerado desarrollo urbano y un notable incremento en sus índices de calidad de vida. Este contraste económico figuró como el argumento decisivo para que las familias de origen ruso eligieran integrarse al imperio. Décadas más tarde, las exploraciones geológicas confirmaron la existencia de vastos yacimientos de gas natural y petróleo en el subsuelo de Karafuto del Norte, impulsando un ambicioso programa de desarrollo energético por parte del gobierno japonés. Este hallazgo tomó por sorpresa a las autoridades soviéticas, avivando en los círculos políticos de Moscú un discurso revanchista que exigía la recuperación de la isla. Con todo, el Kremlin evitó ejecutar acciones de fuerza para reconquistar el territorio antes de que se produjera el fenómeno de la transportación. A pesar del prolongado período de paz, Tokio no bajó la guardia ante su vecino, catalogando a Karafuto como su primera línea de defensa contra la URSS. Por tal motivo, un contingente permanente de aproximadamente 100.000 efectivos militares custodiaba la provincia, una disposición que continuaba vigente tras el arribo a este nuevo planeta. El extremo septentrional de la provincia albergaba la jurisdicción del distrito de Okuata. La región contaba con una población estimada de 200.000 habitantes, concentrados en su gran mayoría en el núcleo urbano homónimo de Okuata, situado en la costa noreste. Okuata era una urbe de unos 100.000 residentes, catalogada a nivel nacional como un pilar de la industria de hidrocarburos. El municipio funcionaba como la principal base logística y de operaciones para las plataformas de extracción de crudo y gas natural instaladas en el mar de Karafuto, lo que explicaba por qué más de la mitad de la fuerza laboral local dependía directamente de las actividades energéticas. 5 de enero del año 1 del Nuevo Mundo, Imperio de Japón, provincia de Karafuto, 100 kilómetros al noroeste del distrito de Okuata, Armada de la Federación de Marise, submarino, Dearch. A una distancia aproximada de 100 kilómetros al noroeste del límite costero de Karafuto, un submarino navegaba en inmersión total en los fondos de la plataforma marítima. Se trataba del Deart, una unidad de combate adscrita a la primera flota de submarinos de la Armada de la Federación de Marise. Las condiciones en la superficie parecen ser sumamente complejas, comandante. Así es. Los reportes meteorológicos indican ráfagas de viento considerables y un oleaje severo. Lo más preocupante son las bajas temperaturas. Aventurarse en el exterior bajo estas condiciones climáticas implicaría un riesgo de congelamiento inmediato. Bajo ese escenario, es inviable autorizar el despliegue de las brigadas de la Infantería de Marina. Aunque las corrientes submarinas no experimentaban alteraciones de consideración, el cuadrante donde operaba el Deart se hallaba bajo la influencia de un sistema de baja presión que azotaba la región desde el día anterior. Tormentas de nieve, vientos huracanados y un mar picado, combinados con temperaturas ambientales que caían por debajo de los 20 grados bajo cero, configuraban un entorno hostil que anulaba cualquier posibilidad de realizar misiones a la intemperie. El espacio interior del Deart albergaba a una escuadra de asalto de la Infantería de Marina. Los planes tácticos contemplaban el desembarco de estos efectivos en una playa cercana para realizar labores de exploración y reconocimiento. Sin embargo, la misión permanecía suspendida hasta que mejoraran las condiciones atmosféricas. Ante la incertidumbre sobre la evolución del clima, el comandante contemplaba la posibilidad de ordenar el regreso a las bases de la Federación si la espera se prolongaba en demasía, considerando que las reservas de combustible y raciones de la nave no eran ilimitadas.
La Federación de Marise, estado al que pertenecía la tripulación, se localizaba a una distancia estimada de 7.000 kilómetros del archipiélago de Karafuto. Su nación de origen se ubicaba en el planeta de Yuris, un mundo con características geográficas y políticas completamente ajenas a la Tierra o a Teras. El territorio de la Federación estaba estructurado por un conjunto de islas metropolitanas y extensos dominios coloniales distribuidos en diversas masas continentales. En el escenario político de Yuris, un bloque de superpotencias denominadas Grandes Potencias había sostenido una constante disputa por el control de los recursos coloniales durante décadas. Un club exclusivo del cual la Federación de Marise formaba parte activa. El principal activo estratégico de la Federación residía en su imponente fuerza naval, una herramienta que les permitió expandir sus dominios y consolidar enclaves en múltiples continentes. Cabe destacar que, bajo la perspectiva histórica de la Tierra, el término colonia solía acarrear una connotación negativa vinculada a regímenes de opresión y explotación económica desmedida. No obstante, en el contexto de Yuris, los dominios coloniales operaban bajo un esquema similar al de un protectorado. Las comunidades locales aceptaban la tutela y el blindaje militar de una gran potencia para resguardar sus fronteras de agresiones externas. A cambio de esta protección, se comprometían a exportar sus materias primas y productos agrícolas a precios preferenciales. El diseño institucional dejaba la administración civil y el orden interno en manos de las autoridades locales, y aunque las potencias comisionaban asesores en las dependencias clave, el ejercicio real del poder político permanecía en manos de la población nativa. Al igual que el Imperio de Japón, la Federación de Marise se vio afectada por el misterioso fenómeno de la transportación dimensional, un evento que interrumpió las comunicaciones con varios de sus protectorados de ultramar. Fue precisamente durante el desarrollo de las misiones de exploración orientadas a localizar sus enclaves perdidos que los navíos de Marise avistaron las costas de Karafuto. Aunque los primeros análisis indicaban la presencia de núcleos urbanos organizados en la isla, la Federación procedía de un mundo caracterizado por la constante pugna territorial entre potencias. Bajo esa doctrina, la existencia de poblaciones locales no constituía un argumento para frenar los objetivos del gobierno de Marise. Para colmo de bienes para sus intereses, las exploraciones visuales permitieron identificar grandes plataformas de perforación marina en los límites de la costa, lo que evidenciaba que las aguas de la isla albergaban ricos yacimientos de hidrocarburos. Dado que algunos de los protectorados cuyo paradero aún se desconocía destacaban por su producción de energéticos, el gobierno de la Federación diseñó un plan de contingencia enfocado en ocupar Karafuto para resarcir el déficit de recursos. El DEART y su dotación de infantes de marina se habían adentrado en aguas japonesas con el propósito de recabar los datos de inteligencia necesarios para sustentar la invasión. El clima en el exterior sigue mostrándose implacable, comandante. La interrupción provino del subteniente a cargo del contingente de infantería, quien ingresó al centro de mando exhibiendo un rostro demudado, una consecuencia del desgaste físico y mental derivado del prolongado confinamiento en los estrechos pasillos del sumergible. Para soldados habituados a operar en espacios abiertos, permanecer recluidos en una nave con un desplazamiento inferior a las 2.000 toneladas constituía una prueba de resistencia extenuante. A diferencia de los infantes, las tripulaciones de los submarinos se seleccionaban entre personal de complexión baja. Aún así, las limitaciones del espacio habitable pasaban factura al ánimo de los hombres. Temo que continuaremos bajo una orden de espera por un tiempo más, subteniente. Lamento las incomodidades que esto cause a sus hombres. No hay cuidado, señor, son variables ambientales que escapan a nuestro control. Más allá de la espera, ¿ha verificado si las dotaciones de ropa térmica de sus soldados son suficientes para encarar el clima de la isla? Disponemos del equipo estándar asignado para la campaña de invierno. No obstante, al analizar los indicadores térmicos del exterior, estimo que las prendas resultarán insuficientes. Nuestra mejor opción sería localizar una edificación civil o una instalación que nos sirva de refugio temporal una vez que toquemos tierra. El diseño original de la misión contemplaba ejecutar el desembarco en una playa deshabitada del sector noroeste de Karafuto. Las lecturas previas habían confirmado la presencia de un asentamiento humano en las inmediaciones, por lo que el plan maestro instruía a los botes inflables a aproximarse a una distancia prudencial de dicha localidad para evitar la detección.
Sin embargo, ante la severidad de la tormenta de nieve, el subteniente evaluaba modificar el punto de arribo para acercarse más a las estructuras del pueblo, asumiendo el riesgo de que la maniobra elevara las probabilidades de ser avistados por los residentes. Un territorio habitado implicaba, por necesidad estratégica, la presencia latente de destacamentos militares o fuerzas del orden. Dado que la misión del equipo de avanzada se limitaba a evaluar las condiciones geográficas para viabilizar un desembarco de gran envergadura, resultaba imperativo eludir cualquier contacto visual con las poblaciones locales. Las provincias de la Federación de Marise gozaban de un clima predominantemente templado. Aunque el invierno traía consigo descensos térmicos y precipitaciones de nieve aisladas, las tormentas huracanadas constituían un fenómeno desconocido para sus habitantes. Bajo esa perspectiva, el invierno de Karafuto se perfilaba ante los ojos de los soldados como un auténtico infierno helado. Resulta difícil de procesar cómo una civilización ha logrado estructurar comunidades estables en un entorno tan hostil. Es muy probable que la presencia de esos complejos de extracción en alta mar justifique el esfuerzo, comandante. Sin duda. El suministro de crudo constituye una prioridad para los presupuestos de nuestra nación. Aún así, un mundo completamente ajeno al nuestro, sigo sin asimilar las implicaciones de este fenómeno. Comparto su escepticismo, subteniente. Sin embargo, al analizar la alteración radical de las cartas geográficas y la desaparición de nuestros continentes habituales, no nos queda más que aceptar los hechos. El comandante esbozó una sutil sonrisa de ironía al reflexionar sobre la naturaleza de sus órdenes. Adentrarse en tierras desconocidas con intenciones de conquista bien podría perfilarlos ante los ojos de los nativos como auténticos bárbaros. A pesar de las expectativas de la tripulación, la tormenta no se dio terreno en las horas subsecuentes. No sería sino hasta 2 días después de este diálogo que los instrumentos confirmarían una mejora en las condiciones meteorológicas, abriendo la ventana operativa para el inicio de las acciones. Fin del capítulo 11. El link a la historia del autor estará en la descripción.